Encontré pirámides y lamentablemente momias destrozadas y cráneos alargados en el desierto, artefactos apilados. En casi todos los sitios que visité habían sido saqueados de alguna forma. En las últimas 2 décadas del siglo XX hubo más saqueos que en los 500 años previos a la conquista española. Él es Raúl Vilecki, tal vez lo ubiques por su canal de YouTube Pilares del Pasado, aventurero y arqueólogo que recorre el mundo buscando civilizaciones perdidas. Hoy está en la tienda para contarnos sobre sus viajes a Perú, donde halló sitios nunca antes encontrados por arqueólogos. Encontró estos sitios usando Google Maps. Él mismo fue a esos lugares con guías locales y halló artefactos y momias inéditas en la era moderna. Nos habla sobre cómo los cárteles y el crimen organizado impiden que la gente visite estos lugares y desvían artefactos antiguos para venderlos y obtener ganancias. Menciona cómo grandes corporaciones usan su dinero e influencia para comprar terrenos y destruir sitios antiguos con mucha historia. Raúl es un gran tipo, arqueólogo fenomenal y narrador increíble. Siendo mitad peruano, siente gran conexión con el país y sus antiguas civilizaciones. Su canal busca preservar la historia y cultura de estas civilizaciones, que tal vez nunca se habrían encontrado sin la ayuda de arqueólogos aventureros y aficionados como él. Si te gusta la arqueología antigua o las civilizaciones perdidas, este episodio es para ti. Siéntate, relájate y bienvenido a CAM. Raúl, ¿cómo estás? Amigo, estoy bien, Mark. Muchas gracias por acompañarme en mi hermosa tienda de campaña en lo profundo del bosque. No estamos en Brooklyn, Nueva York, para nada, sino muy, muy lejos, en una tierra desconocida. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Quiero decir, tu canal Pilares del Pasado es fascinante y te has convertido en, bueno, debería decirlo, una estrella en ascenso. En el espacio de arqueología en YouTube, haces un trabajo arqueológico muy fascinante y aventurero. Aventura es la mejor palabra para describirte. Porque en el último año has viajado a los rincones más remotos de Perú, visitando lugares inexplorados donde necesitas un guía que ni siquiera sabe a dónde va. O simplemente vas completamente solo en un auto, atraviesas cordilleras solo para llegar a sitios que has identificado. Básicamente usando tecnología satelital disponible gratuitamente a través de Google Earth para descubrir ruinas antiguas que potencialmente nunca han sido visitadas por humanos modernos y que casi con certeza nunca han sido documentadas por los medios modernos. Estás encontrando cosas realmente notables. Me refiero a campos de restos humanos y huesos, cerámica y vestigios de civilizaciones antiguas que básicamente se han perdido con el tiempo. Nuestra conversación es interesante porque hablé con Luke Haberns, quien es increíble y una gran aventura en un ámbito similar enfocado en las Américas. Al final del episodio, le pregunté sobre El Dorado. ¿Crees que existe una ciudad de oro? Él respondió que no. Existen muchas ciudades de oro aún ocultas en el Amazonas, cerca de Perú, nadie sabe exactamente dónde. Docenas, cientos o incluso miles, totalmente intactas y nunca vistas por investigadores o arqueólogos modernos. Tú hacías el trabajo poco reconocido de adentrarte en estos terrenos para descubrir cosas. Ese es un breve resumen de tu labor. Así que, si no te molesta, llévanos a algunos de los descubrimientos más recientes que has hecho, algunas de las cosas que has encontrado, y cuéntanos toda la historia. Suena bien, solo digo que podrías escribir eso. Podría ponerlo en algún lugar porque ese fue el mejor resumen de lo que he hecho aquí, así que estuvo genial y la carpa está increíble, gracias. Así que, sí, he estado en una expedición importante en Perú. Crecí yendo a Perú, así que estoy familiarizado con muchos de los sitios de allá. Mi mamá es de Perú, así que íbamos a visitarlos cada par de años. Pero fue hasta hace poco, como el año pasado, que realmente me metí de lleno en Google Earth, buscando lo que creía eran ruinas antiguas, lugares que me parecían ruinas, usando mi propia metodología. Pero no tenía ningún marcador de lugar ni etiquetas, así que decidí ir y empecé a investigar. El año pasado, en un viaje, acerté 2 de 2 en sitios arqueológicos desconocidos, sin señales oficiales.
Y luego el año pasado fui a una expedición y visité 90 lugares diferentes en 23 días y cada uno de ellos era un vestigio de arquitectura antigua. Y encontré pirámides, de verdad. Hay un sitio con docenas de pirámides. Desafortunadamente hay momias destrozadas y cráneos alargados en el desierto. Artefactos tras artefactos, casi todos los sitios que visité estaban saqueados. Está en algún lugar del sitio, pero en un par solo esas personas han estado ahí. No había señales de trabajos arqueológicos ni marcadores. Encontré geoglifos sin documentar. Hay mucho en Perú. Realmente fue una cuna de la civilización. Sí, y tampoco se sabe cuándo fue el saqueo, ¿verdad? En el antiguo Egipto, a veces las tumbas las saqueaban quienes las construyeron. Es cierto, había saqueos antiguos. Siempre cuento esta historia. Fui a Newgrange, un sitio antiguo, como un montículo. Y nos dijeron antes de entrar, como, oigan, por cierto, lo sentimos. Esto solo se convirtió en un sitio patrimonial como hasta el siglo XX. Así que va a haber mucho graffiti ahí adentro. Y entramos y había graffiti de como los años 1600, 1500, como gente escribiendo como Jackie Mary, como 1525. Yo estaba como, Así pasa en la Gran Pirámide. Subes y los exploradores tallan sus nombres. así que es una locura pensar que, sí, estas cosas pueden haber sido saqueadas, pero incluso el saqueo podría ser antiguo. Así que te diré algo. Sin embargo, sí, en parte, pero los saqueadores modernos dejaron mucha basura, así que sí. ¿Y qué cajetillas de cigarros que solo existieron durante las últimas 2 décadas del siglo XX? La estadística que aprendí después de hacer mucha de esta investigación fue que ha habido más saqueos en las últimas 2 décadas del siglo XX que en las anteriores. 500 años desde la conquista española, y de hecho era un pasatiempo para algunos de las personas ahí. Algunos locales cuentan que los artefactos salen a la superficie como una semana después de Pascua, aunque no saben cómo surgió esa historia. Y lo que solían hacer era salir con sus familias y simplemente buscar cosas, ya sabes, solo buscar objetos. Y lo irónico de eso es que los artefactos eran tan abundantes en Perú que no valían tanto. Ya sabes, estos fanáticos y yo. El nivel de pobreza desafortunadamente en estas zonas rurales, o sea, es extremo. Y por eso tengo un cariño especial por, ya sabes, algunos de los indígenas locales que pueden o no estar haciendo estas cosas, ¿verdad? También hay una línea interesante sobre cómo, ¿qué es realmente el saqueo, no? Como, si sabes, hay una familia de peruanos que son indígenas de la tierra que están caminando por ahí, viendo una olla vieja, o sea, quiero decir, ¿es solo el tiempo lo que convierte algo de basura a artefacto? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, tiene eso. Es una distinción interesante. No es para justificar el saqueo, sino ponerlo en perspectiva. Cuando pensamos en saqueadores, pensamos en bandidos nocturnos, con máscaras que entran y roban oro precioso y luego lo venden en el mercado negro por miles de dólares para enriquecerse personalmente a costa de la historia compartida de un pueblo, cuando en realidad podría ser simplemente, ya sabes, familias como las que mencionas, que van por ahí, ¿sabes? Recogen pequeños souvenirs para poner en su casa, o tal vez para dárselos a un familiar, o ya sabes, alguien que visita, cosas así. Te diré algo. A veces puede que ni siquiera estén buscando algo y podrían estar construyendo una casa y encontrarse con un entierro antiguo. O sea, eso pasa. Sí, sobre todo aquí, es muy rica. Llévame a esta primera o más reciente expedición. Visitas 90 lugares en 3 semanas, lo cual impresiona. Y la idea de simplemente meterte a Google Earth y como buscar cosas parece algo poco probable. Seguro algunos piensan, claro, tenías un contacto local que te mostró lugares únicos. Entonces, ¿qué buscas en Google Earth? Así que la metodología con la que empecé fue, ¿cuál es la principal cosa que cualquier cultura o civilización va a necesitar? Van a necesitar agua, así que necesitas una fuente de agua dulce. Así que empecé a trazar estos valles de ríos. Quieres estar cerca del agua que viene de los Andes y justo a lo largo de la costa. Empezarías a notar eso. Estos sitios tienen nombres y etiquetas. Pero mientras más te adentras, mientras más subes a los Andes, las cosas se vuelven más escasas. Y es cuando ves todo. En cuanto a etiquetado, En cuanto al etiquetado y los propios sitios y así, hablaremos sobre la historia de Perú y por qué construían allá arriba, pero después identificas ciertas cosas. Por ejemplo, hallé un templo no documentado sin letrero del Ministerio de Cultura
y supe que era un templo por su plaza circular hundida, característica de la cultura coral supe. Estaba a unos valles de distancia y pensé, esa es la plaza circular hundida. Fui allí. Al subir a la cima de la pirámide noté que dentro había estructuras, piedras apiladas y artefactos. Pensé que este era un sitio importante. ¡Guau! Y has documentado ese sitio específicamente. Y cuando llegas a ese sitio, ¿cómo llegas a ese lugar? ¿Ese en particular? Me perdí un par de veces y pregunté a unos lugareños que trabajaban en su granja si sabían dónde estaban las ruinas. Eso hice. A veces tienes suerte y alguien conoce la historia de un lugar, y hubo un par de veces en que eso pasó porque el sitio arqueológico estaba en su propiedad o cerca de su propiedad. Ellos estuvieron presentes cuando los arqueólogos llegaron y revisaron, así que sabían la historia, pero la mayoría solo sabía que había ruinas cerca. Ellos saben que hay cosas viejas porque de niños jugaban y exploraban las montañas buscando cosas. Así que mientras voy entrando a estas zonas rurales y yo también estoy siguiendo mi GPS, tenía, ya sabes, todo, las coordenadas marcadas y... Pero era cuestión de manejar, estacionar el carro en algún lugar y luego caminar muchísimo hasta esos lugares. ¡Guau! Y para llegar a esos lugares tienes que ir a pie porque no hay carreteras principales, ¿verdad? No, manejas por caminos en el desierto, tengo una Jeep allá, gracias a Dios. Así que solía hacer off-road con mi papá, así que estoy familiarizado con cómo manejarme haciendo eso correctamente. Y el pueblo peruano, por todo lo que sé y por experiencia personal, con toda la gente con la que he hablado, es sumamente hospitalario. Son extremadamente amables, absolutamente. Y no solo eso. Has estado ahí de niño y conoces la cultura por tu familia, pero ahora como adulto, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo interactuar con los locales, pedir acceso a estos sitios? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se siente? Te digo lo que yo... Entrevisté a un antropólogo con el que fui de tour allá en Cusco y él me explicó algunas de las ideologías y creencias quechuas o nativas. Y hay una idea muy importante en toda la región andina sobre la reciprocidad. Así que todas las personas que conocí fueron súper amables, se tomaban el tiempo de su día para llevarme al lugar o guiarme por el sitio. Y hubo muchos lugares en los que estaba completamente solo. No había ni un alma a kilómetros y kilómetros a la redonda. Algunos momentos fueron aterradores. Seguro hablaremos de eso, pero todos fueron muy amables y esas cosas. Incluso intenté darles propina, ya sabes, a las personas por su tiempo y no la aceptaban. Y le mencioné eso al antropólogo y él dijo, por supuesto que no. Porque no se trata de eso, se trata de esta idea kármica de reciprocidad. Ayudar a quienes lo necesitan. Eso volverá a mí. Absolutamente. Eso es muy interesante. Ahora tengo curiosidad. ¿El español peruano como dialecto es distinto? Eh, no sabría decirte ¿Y hablabas español? si hablo español, pero en cuanto a... me refiero a ser distinto. Como aprendiste español de tu madre, deberías hablarlo, incluso si hay algún dialecto diferente en estas regiones, me gustaría escucharlo. Debes tener eso de tu mamá, así que Nunca lo estudié en ese momento. me pregunto si ellos notan eso, como que dicen, oh, este tipo es, ya sabes, americano, pero está hablando como nosotros, o usando nuestras palabras diferentes, o como lo haríamos nosotros, tal vez con nuestro acento. Quizás solo sientan lástima y digan que lo intento. Sí, tal vez, sí, exactamente. Eso es muy gracioso, ¿no? Pero creo que una vez que reconocen que hay algo en Perú, hermano, la energía allá abajo es una vibra. ¿Sabes a lo que me refiero? Y creo que definitivamente captas esas cosas. Y la gente allá, especialmente en esas zonas rurales y los grupos más indígenas, ¿sabes? Parece que están conectados con algo con lo que nosotros quizá hemos perdido contacto. Y cuando estás allá simplemente te lanzan a eso. Así que hay como este entendimiento pacífico de simplemente comunión, supongo, ¿no? Ahora que recorriste estos lugares tan rápido, ¿qué hallazgos descubriste? Eso que te eriza la piel y piensas por esto lo hago, como cuando se te eriza el cabello y parece que estás en la historia antigua. Los sitios de entierro, hermano, los sitios de entierro. Cuéntame sobre algunos de esos. Eso. Es abrumador y doloroso a la vez.
Es impresionante estar ahí. Hasta donde ves, estás parado sobre huesos y artefactos, no solo uno aislado. Quiero decir, estás parado sobre tumbas desenterradas, y entonces las momias solían estar envueltas en algodón y luego en cuerda y textil. Y quiero decir, literalmente estás parado ahí. Ves una momia que ha sido destrozada. El algodón está ahí con los huesos y luego... Y es un sentimiento sombrío, ¿sabes? Pero naturalmente conectas con algo cuando estás ahí abajo. Así que cuando estoy en estos sitios, simplemente paso por este pequeño proceso mental donde quizás soy raro, pero como que me dirijo al sitio, ¿sabes? Y digo, gracias por permitirme estar aquí. Enséñame lo que quieras mostrarme. Tal vez lo estoy inventando, ¿sabes? Pero cuando me voy, ahí está eso. Tuve esta sensación de como una forma de agradecimiento y aprecio mutuo por haber recibido atención. Alguien se tomó el tiempo de ir realmente a este sitio horrible y atroz, ¿sabes? Pero luego lo otro es encontrar como la cerámica hermosa, las inscripciones, los diseños, estás parado en un lugar así y estas cosas tienen miles de años. Entonces, este sitio de entierro específico del que hablas, ¿dónde está? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo lo encontraste en primer lugar? Esto fue usando Google Earth. Puedes ver las fosas de saqueo desde el espacio en Perú. Ahora, ¿qué es una fosa de saqueo? Una fosa de saqueo es una depresión en la tierra causada por personas que han cavado. Vi una cresta en la región de Nazca, y esa cresta estaba simplemente... Se ve como la luna, está tan llena de cráteres, se ve como la luna, y cada uno de esos es una fosa de saqueo. Y esta en particular se extiende por 8, sí. ¿Es una de estas? Ok, entonces señálame lo que vemos aquí. Así que eso es solo una pequeña franja de 8 kilómetros completos, 8 kilómetros que se ven así. Está increíble, todas son fosas de saqueo. Ya sabes, y también tengo los videos ahí para mostrar cómo se ven algunas de esas. Pero vas ahí y durante 8 kilómetros completos, eso es en lo que estás parado. ¿Sabes cuándo fue el saqueo? ¿Fue excavación moderna o solo gente con palas? ¿Tienes información? Me refiero a los guaqueros, los saqueadores de tumbas. Antes lo hacían, pero en toda la expedición no encontré a nadie saqueando. Por lo que investigué, parece que fue en los años 80 y 90 cuando esto ocurría mucho. Se nota por la basura que dejaron, está por todas partes. Lugares como Marlborough, colillas de cigarro. Periódicos, latas de atún, la gente acampaba y buscaba cosas. Interesante, esos hoyos de saqueo son enormes, así que debe haber varios grupos o un gran equipo haciéndolos en diferentes momentos. Es posible, nunca lo había pensado, solo creí que se hacía desde hace décadas. Es increíble pensarlo. Puedes ver los hoyos desde el espacio, así que identificas los hoyos de saqueo, pero no hay un sitio patrimonial. La Junta de Cultura no lo sabe. No lo encontré porque vi unas ruinas en otra cresta de la misma zona, pero esas no tenían letrero del Ministerio de Cultura. Y no hay protección. Es lamentable, pero hay otra. Creo que se pueden hacer más cosas, pero también hay que reconocer que existen muchos lugares. Es simplemente demasiado, sí. Entonces pasas por ahí, ves estos hoyos de saqueo, ves algunas ruinas cerca y dices, está bien, voy a ir a ver qué hay aquí. Y luego llegas y ¿qué ves de inmediato? ¿Cuál es la primera cosa? Primero fui a este sitio, luego a las ruinas. Todo lo que podías ver. Muchas veces voy a estos lugares y puedes notar por el dron que esto solía ser un sitio extenso, ¿sabes? En algunos de estos lugares ni siquiera notas que estás dentro de una estructura porque están tan demolidos, ya sea por terremotos o algún tipo de, ya sabes, catástrofe antigua o algo así, pero muchos de estos lugares están reducidos a escombros. Y así que en este sitio en particular fue mi primera vez viendo las ruinas y no había nada ahí. Nada, no había cerámica, no era así. Se sentía extraño, como si lo hubieran abandonado. Pero luego, en las lomas separadas, justo al otro lado, estaban estos hoyos de saqueo. Y cuando empecé,
Trato de recordar la primera vez que lo vi porque luego te acostumbras y ya no impacta igual. Es algo devastador ver lo brutal que trataron a algunas de estas momias literalmente destrozadas, ¿no? ¿Sabes? Y como alguien que es fanático de la arqueología, solo pienso, ¿qué podríamos haber aprendido? ¿Qué falta? ¿Qué, sabes? Busco piezas de nuestro pasado antiguo para conectar puntos que faltan y entender lo que se llevaron. ¿Verdad? Y entonces, estas imágenes aquí son de ese sitio de entierro del que estamos hablando. ¿Y qué me puedes decir sobre lo que estamos viendo aquí? Gabe, ¿puedes acercar un poco? Aquí puedes ver huesos, claramente revueltos. Entonces, ¿sabes? Si vas a la diapositiva anterior, así es como se supone que deben verse las momias. ¿Verdad? Son legítimas, tienen miles de años y están en un cementerio que ahora es museo arqueológico. Son las momias originales. Y para cualquiera que no pueda ver, están atadas. Están como en una posición sentada, y esto es parte de su método tradicional de entierro. ¿Y de qué cultura era esto? Esto era de los Nazca y los Paracas enterraban a sus difuntos. Así, ok. ¿Y esto tiene aproximadamente cuántos años esto es? 200 años antes de Cristo. Está bien. Sí, 200, tal vez luego 400 en la era común. Y así es como se habría visto esto. Así es como se habría visto esto. Están sentados, están envueltos con los brazos, normalmente alrededor de las rodillas, y envueltos con algodón y luego textiles. Dependiendo de cuál era tu estatus, podía estar, ya sabes, bellamente decorado o solo ser tela, y luego normalmente más algodón y después cuerda para sellarlo. Ahora, ¿esto habría sido para alguien de alto rango o solo era el procedimiento funerario para cualquier persona, sabes? Es para cualquier persona. La imagen de la izquierda es del cementerio de Chautia, donde hay un pequeño museo. Y el encargado me dijo que los de la izquierda son para como la clase baja de esa cultura y la clase alta. Simplemente tenían mejores tapices, ya sabes, mejores textiles. Era como un algodón normal, parecido a un chal o sudario. La clase alta seguramente tenía entierros más elaborados, probablemente con cerámica o artefactos mostrando su mayor estatus. Absolutamente, absolutamente. Así que si regresamos a la siguiente diapositiva. ¡Guau! Eso es a lo que me refiero. Así late el corazón cuando ves cómo debía ser. Ahora quiero decir, estas cosas fueron destrozadas. Ya sabemos si fue causado por humanos o podría ser depredación animal. ¿Cómo lo determinamos exactamente? ¿Sabes qué? Esa es una buena pregunta. Quiero decir, el hecho de que no haya muchas piezas de joyería o algo así llevaría a uno a pensar. Tal vez fue una mezcla de ambos o al menos humanos buscando oro. Y te voy a decir algo. Puede que haya visto un zorro. He visto un zorro un par de veces en mis viajes, pero ningún perro salvaje va a subir a esa cresta, ¿sabes? Así que esto es, y puedes darte cuenta por la basura, ¿verdad? Y entonces quiero decir, las cosas están tan bien conservadas. Perú está en un clima extraño, especialmente esa región costera por la corriente de Humboldt, y no recibe nada de lluvia, muy poca. Y entonces estas cosas se conservan, incluso el cabello en estos, el cabello está conservado. Oh, ¿en serio? Sí, ese, acabamos de ver ese y ese tenía cabello rojo y eso es cabello. Puedes acercar la imagen, Gabe. Eso es una locura. Quiero decir, realmente una locura. Es algo raro, la verdad. Todas estas piezas blancas son algodón del sudario funerario. ¡Wow! Creo que también está en la próxima diapositiva. ¡Wow! Puedes ver el algodón exhumado y los pozos de saqueo ahí. Es surrealista, una locura. Es parte de lo que decía antes. Si vieras esto en el bosque donde crecí, pensarías que es una escena del crimen, como si alguien hubiera sido asesinado y dejado ahí. Esto es tan antiguo que parece un cementerio antiguo. Entonces, ¿qué haces si encuentras algo así? ¿Contactas al Ministerio de Cultura, a una universidad o qué opciones hay? ¿O no se puede sacar nada de esto? Lo hice por mi cuenta. El Ministerio de Cultura tiene sitio web. Ahí puedes poner coordenadas y reportar. Eso hice con algunos de estos sitios.
Es debatible si se hará algo al respecto. Eso es burocracia. Depende si hay fondos o voluntad. Y normalmente, ya sabes, vas a encontrar que mucho del dinero y la inversión va a ir a lugares en los que las universidades quieren participar o a sitios que eventualmente atraerán turismo. Sabes, y en algo como esto me propuse ir a lugares difíciles, ya sabes, así que mi misión es que cuando me encuentro con estas cosas, simplemente documentarlas, simplemente capturar su precisión, lugar en la historia en ese momento. Quién sabe, también lo veremos. Me estoy encontrado con casi una docena de sitios que en realidad ya no existen, sitios que han sido arrasados y ahora hay plantaciones sobre ellos. De verdad, Oh, sí. son lugares que visitaste y luego demolieron. Así que si haces zoom a la izquierda, así que ves esa área que era todo eso. Esas son ruinas. ¿Ves? Ahí está otra vez. Para quien no lo vea bien, eso es. Desde arriba ves líneas marcadas y angulares que parecen el antiguo plano de una ciudad. Parece que hay caminos y un edificio. Quizás sea solo una base o esté cubierto, o ambos. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿qué hay? Quiero decir, Perdón, no la siguiente diapositiva, la siguiente foto. pero esas dos, esas sí lo muestran. Así que esa área fue reforestada. Y puedes ver en la parte superior que esa sección pequeña, la primera imagen con ruinas arqueológicas fue en 2017. La siguiente imagen de 2024, esta también es satelital. Solo ves una plantación sobre estas ruinas. Aún quedan ruinas en el fondo, así que esa imagen satelital es de 2024. En 2024 ya no estaba la parte de arriba, la habían nivelado. ¡Guau! Así de rápido sucede. Y esto no es gente local, esto es corporativo, esto es corporaciones con dinero llegan y arrasan con todo. Marcas internacionales pueden comprar terrenos para monocultivos y cultivar productos. No creo que realmente tengan permiso para hacer esto. Sí, no creo que el gobierno sepa sobre muchas de estas cosas. Eso es una locura. Simplemente llegan y lo hacen. Sí, nadie está supervisando. Wow, sí, o sea, pasa a la siguiente diapositiva tiene. Esto es solo 4 de, como dije, una docena. Cada uno solía tener el de arriba a la izquierda, sí. Sí, básicamente es otra vez como lo mismo. Es como, ok, puedes ver dónde habrían estado estas ruinas antiguas, como dónde habría estado el paisaje urbano. Y como, ya sabes, diferentes cimientos de edificios, o ya sabes, cimientos de templos, lo que sea exactamente. Y luego, del lado derecho, son solo campos de algún tipo de cultivo. Y está sucediendo. Encontré esto por accidente. Cuando uso Google Earth, a veces no distingo algo según la temporada, así que cambio la fecha de la imagen satelital. Cuando lo hice pensé, hay ruinas aquí. ¿Qué pasó? Así descubrí esto por casualidad. Lo que me molesta es... Normalmente se encuentran en pequeños ramales o cavidades del valle. No soy agricultor, pero supongo que es bueno para sembrar. Pero es como que el siguiente no tenía ruinas, ¿sabes? Y la cosa es que estos no eran sitios arqueológicos conocidos, ¿sabes? No estaban en el mapa, no estaban en la base de datos del Ministerio de Cultura, que es pública y grande. Estos no estaban ahí y desconocemos qué había. Nunca lo sabremos. Vaya, sí, es un tema ético interesante, ¿verdad? Como en qué momento algo es historia, en qué momento es algo sobre lo que se puede construir, ¿sabes? Así como está. Eso plantea una pregunta, porque, por ejemplo, digamos, si me contaras una historia donde dijeras como, ah, sí, hay, ya sabes, un pequeño agricultor peruano que solo quería sembrar algunos cultivos para alimentar a su familia. Entonces, en un momento dices, bueno, ya sabes. Es su patrimonio de ellos y sus antepasados. Es su tierra, es su gente. Es como, sí, si él quiere construir ahí, ¿quién soy yo para detenerlo? Pero si me dices que estas corporaciones están llegando, que realmente no les importan las personas y que intencionalmente están como...
el dinero no está regresando exactamente a la comunidad. Eso plantea una pregunta interesante. ¿Cuándo debería intervenir el gobierno o los locales y decir no? Necesitamos preservar esto, necesitamos investigar esto, ver qué es realmente. Y entonces, tal vez una vez que todo haya sido removido, que todos los artefactos hayan sido excavados, entonces podemos decir, está bien, vamos a venderlo o construir sobre ello o lo que sea. Y esa es parte de la razón por la que realmente la misión del canal Pilares del Pasado aquí es documentar la mayor cantidad de lugares posible. Así que habrá una base de datos donde tendrás modelos 3D, podrás verlos como si estuvieran ahí porque no sabemos si seguirán ahí en 10 años. Y además, nunca sabes cómo encaja en un panorama más grande de sitios que pudieron haber estado alrededor. Y estás tratando de entender las rutas comerciales de estos antiguos peruanos. Y dices, bueno, tenemos un sitio aquí que conocemos, tenemos otro sitio que conocemos, pero ¿cómo transportaban las cosas? Y entonces te preguntas, aquí había un sitio documentado que ahora está cubierto de vegetación, pero sabemos que eso pudo haber sido un punto de paso para que transportaran, ya sabes, materiales o cualquier otra cosa, lo cual es realmente interesante, y eso es algo en lo que pienso a menudo, como que, de nuevo, es un poco arrogante estar en Estados Unidos, porque probablemente gran parte de todo este continente, Norte y Sudamérica, está construido sobre ruinas de algo. ¿Sabes a lo que me refiero? Incluso la ciudad de Nueva York. Quiero decir, fue tierra de los nativos americanos durante miles y miles de años, y luego construimos ciudades sobre ella. O sea, ¿quién puede decir qué hay debajo del suelo en el que estamos ahora? ¿Sabes? O sea, ¿es posible? ¿Hay un templo antiguo que, ya sabes, sus ruinas estén debajo de Manhattan? Casi al 100%. En todos lados. Eso es lo otro que me fascina de Norteamérica. O sea, ¿cuántos de los antiguos crónicas españolas y muchos decían que veían subir y bajar el Mississippi? Es increíble. Millones y millones de personas. O sea, algunos de estos sitios probablemente contenían, ya sabes, cientos de miles en algún momento, y los sostenían. Y vivieron en una ciudad grande y vasta, y probablemente, ya sabes, la abandonaron o, ya sabes, desaparecieron mucho antes de que los españoles siquiera llegaran. ¿Quién sabe, no? O sea, es difícil precisar realmente. Pero es fascinante pensar que estos pueblos que en algún momento fueron metrópolis bulliciosas, ahora simplemente han desaparecido, tanto así que podrías estar parado sobre ellos y ni siquiera saberlo. Eso es una de las cosas que Luke señaló. Él dijo que Pizarro y sus hombres, al recorrer Sudamérica, buscaban ciudades antiguas. Y casi con certeza, ya sabes, las enfermedades los habían eliminado antes de que llegaran, y en unas pocas décadas estaban completamente cubiertas por la vegetación. Estos, ya sabes, templos, estas pirámides están completamente destruidos, al punto de que, ya sabes, el entorno está encima de ellos y ni siquiera se dan cuenta de que, Aquí es donde solía estar, sí. como si están buscando oro, casi con seguridad, ya sabes, hay ruinas momificadas debajo de ellos. El oro que buscan está bajo sus pies, literalmente, y simplemente están caminando sobre él. Y es difícil realmente visualizarlo hasta que ves tus videos, porque desde la vista topográfica, cuando estás mirando desde arriba, dices, oh, esto obviamente fue hecho por el hombre. Se observan cadenas y formaciones montañosas típicas, pero luego ves estos cuadrados angulares fuertes y parcelas de tierra que son completamente, o sea, hechas por humanos, casi con toda seguridad. Pero luego ves el video de ti parado sobre eso. Oh, sí. Y dices, oh, esto solo parece escombros, solo parecen rocas, no parece nada en absoluto. Pero luego miras la vista desde arriba y dices, oh, y luego empiezas a excavar y dices, oh, bueno, aquí hay un pedacito de cerámica, aquí hay un fragmento de hueso. Y claro, hay casos más graves. Descubres cementerios enteros y a veces cráneos alargados. Estas son cosas que son artefactos que estarían en un museo, ya sabes, en Nueva York o en Londres, donde es como, esta es una pieza fascinante de la historia humana. Vendan las cabezas de los jóvenes para alargar sus cráneos y luego los encuentras así. Hay un video de eso. Y este es uno que simplemente encontraste por tu cuenta. Sí, la parte de arriba, toda esa parte fue expuesta, hermano, y está... Me he encontrado con 3, creo que en total fueron 3 en estas expediciones, así que lo documenté y contacté a Brian Forster para preguntarle qué hacer. Lo tomo y ya sabes, se lo doy al Ecomuseo o algo así. Y él dijo que ya tienen tantos ahí que probablemente no les interese. Podrías decírselo y es como, está bien, solo le puse tierra encima y lo dejé. Sí, lo enterré de nuevo y le dije que descansara en paz. Quiero decir, simplemente increíble. No me gusta excavar ni romper la tierra, menos si hay un artefacto expuesto.
Pero ya sabes, si hay un pedazo de cerámica o algo que tiene tierra encima, lo limpio con un cepillo e intento obtener un modelo 3D de eso. Y solo para capturarlo y darle las gracias al sitio, ¿sabes? Y luego pasar al siguiente. Algunos artefactos que hallaste son muy interesantes, como la gran vasija de cerámica. Sí, Así que estos son algunos de los artefactos aquí. Quiero decir, es una locura. Esto es algo que potencialmente, ya sabes, tiene 2500 años de antigüedad. no necesariamente, esos son. Sí, o sea, casi. Esto es una locura, digno de museo. Y el hecho de que simplemente te las encuentres por casualidad en una especie de extensión desconocida, como no transitada, es simplemente desconcertante. ¿Qué? Pero me pregunto, ¿qué hallaron estos saqueadores para dejar este lugar? ¿Sabes a qué me refiero? Si no buscaban eso, ¿qué buscaban y qué ya no está ahí? O sea, casi con toda seguridad para mí, si tuviera que conjeturar, diría que metales preciosos, joyas, cosas que son pequeñas pero valiosas. Por eso creo que las momias están destrozadas, ¿no? Debieron tener collares o aretes. ¿Quién sabe? Y algo así como, oh, es un jarrón que está roto. Es como, ¿cuánto podría valer realmente? ¿En cuánto se podría vender? Y ya sabes, ¿qué tan grande es para que podamos llevarlo de regreso en una mochila o algo así? O sea, una locura. Había literalmente algunos de estos. Algunos de estos sitios de entierro estaban más llenos de fallecidos que otros. Y podías ver huellas de llantas, ya sabes, de personas que han entrado y salido. Y había un par de lugares que no estaban tan llenos de restos donde podías. De hecho, podías ver este rastro de huesos humanos siguiendo el camino del auto. Y me imagino que entonces era una camioneta o algo así. Y los huesos se iban cayendo porque podía pasar. Solo hay un rastro, ya sabes, siguiendo el mismo camino del auto. ¡Guau! Sí. Y así que podría haber estado lleno hasta el tope, lleno de cosas. ¿Quién sabe? Es increíble pensarlo. ¿Puedes señalar y decirme qué vemos en estos artefactos? Entonces, sí, esto es. Solo me topé con eso. Sí, vi unas piezas textiles y la región de Paracas y Nazca tiene algunos de los textiles más hermosos. Supongo que muchas de las tumbas que vi eran de clase baja, ya que pocas tenían representaciones o imágenes. Pero, sí, había algunas de las que encontré. Pero creo que después hay, sí, luego una sandalia antigua en la parte de arriba. ¡Guau! Estuvo increíble, justo en medio. Parece algún tipo de herramienta para tejer. Sí, se ve moderno, pero parece algo que una abuela usaría para tejer, como una espada. Exacto. Sí, yo pensé, esto es increíble. Y luego pensé que a la derecha podría ser difícil de ver. Junto a esa pieza de cerámica hay una banda de cuerda. Es curioso. Cuando fui al cementerio de Chachia, el encargado me mostró que tenían algodón creciendo justo ahí cerca del sitio, algodón marrón, y entonces él lo arrancó y yo lo puse en mi mano. Luego me mostró cómo hacían textiles y cuerdas con eso. Creo que un arqueólogo o antropólogo comentó en el video de YouTube. Yo pensé que era una banda para la cabeza o algo así, pero tenía. Tiene un agujero al centro y dijeron que parece una onda antigua. Ponían una piedra y la usaban como arma. O eso realmente cambió el contexto de este sitio para mí. Me pregunto si hubo una gran batalla ahí. ¿Verdad? Oh, interesante. ¿Encuentras armas y restos que no siempre están momificados? ¿Quién puede decir qué pasó exactamente? Lo interesante del lugar donde estaba eso es los Nazca construían sus estructuras con juncos del Batna, parecidos a un bambú delgado que crecen cerca del valle, y lo usaban como paja para techos. Y entonces, en este sitio en particular, mientras camino por él, en algunos de estos hoyos de saqueo, ves que los saqueadores rompieron una capa de paja. Si eso era el techo, no imagino cuán profundo debe ser todo, y esa es la otra cosa. Muchos de estos sitios no están excavados, ya sabes, claramente hay estructuras enterradas debajo. Puedes ver los contornos y cómo las paredes se hunden en el suelo estando ahí. También se notan desde el espacio.
Son ciudades enteras que prácticamente están pidiendo ser descubiertas. Completamente cubiertas. O sea, es realmente difícil ponerlo en contexto, porque una parte de mí dice como, bueno, estás viendo estas líneas. Ah, estos son solo los cimientos, ¿verdad? Es como si antes hubiera algo construido encima de esto que ahora ya no está. Y encontrar los cimientos de algo es sorprendente e interesante, pero no es tan emocionante como encontrar una ciudad entera que básicamente está preservada. Ah, sí, y entonces como Pompeya es obviamente el ejemplo más claro, donde tienes una ciudad entera que en un solo día queda completamente cubierta de ceniza y piedra pómez, que simplemente se pierde. Y desde él, ¿sabes cuando empiezan a excavarla, que realmente puedes ver desde arriba? Dices, se ve algo similar. Como que, ok, podemos ver una especie de calle, podemos ver otra cosa. Mientras excavan la región, descubren que es una ciudad. Quiero decir, todo está preservado exactamente como estaba ese día, las personas en las posiciones en las que murieron, las calles exactamente como eran. Es realmente impresionante de ver. ¿Puedes buscar Pompeya antes de la excavación? Vi una imagen donde realmente no ves nada. Sí, ¿y tú? Así ves cómo evolucionan las excavaciones arqueológicas, a veces solo una esquina de una pared, y luego de repente una década después es como sí, eso es increíble. Esto es básicamente una vista de cómo se veía antes de la erupción, en su época de esplendor. Y si lo ves antes de ser excavado, como está cubierto, piensas, oye, no estoy viendo nada. Así que realmente surge la pregunta en esta región, ¿qué hay debajo de esto, verdad? Como si estuvieras rompiendo el techo. Es como, oh, ni siquiera estás en la calle. ¿Quién sabe si hay un sótano? Quiero decir, estoy seguro de que hay túneles que atraviesan todo, y quién sabe qué más hay ahí abajo. Necesitas recursos legítimos para excavar estas áreas. Solo me conformaría con algo de radar de penetración terrestre e imágenes. Pero creo que lo que escuché que hacen los saqueadores es que tienen como una vara larga de acero o algo así, y simplemente van y como que la clavan lo más profundo que pueden en el suelo hasta que realmente ni siquiera saben. Algo hueco, sí, algo... podría olvidarlo. ¿Quién me dijo eso? Eso es una locura. ¿Has conocido a esos saqueadores? No vi ni un solo saqueador, aunque de alguna manera lo esperaba. Solo un tipo husmeando algo así. Pero no me topé con nadie. Me da curiosidad saber quiénes son. Seguro están en los pueblos. Seguro hay gente a la que puedes pedirle que te lleve y pagas. Y tú tomas lo que sea. Y no le vas a decir a nadie. O sea, me pregunto a qué se dedican. Te voy a decir, yo estuve en el Valle de Guarme y cuando salía del valle había un sitio arqueológico enorme y estaba cercado, había un hotel ahí, o al menos la infraestructura de lo que empezaba a ser un hotel. Este tipo llegó en su moto tras almorzar, era suya. Le pregunté si había un sitio arqueológico aquí, y él dijo, sí, ven, acompáñame, y me llevó atrás. Es su propiedad, así que ellos no están haciendo excavaciones eficientes, están excavando para construir un hotel. Y mientras caminamos, él dice, ah, sí, aquí encontré esto, allá encontré aquello. Sabes, puedes regresar y excavar si quieres, así de simple. Él no estaba... Es solo su propiedad. Está encontrando cosas, ya sabes, no está saqueando intencionalmente ni nada por el estilo. Y si quieres excavar, solo le estás ayudando. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, sí, tenemos que mover esta tierra a algún lado. No funcionó. Eso es fascinante. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre estas personas? Entonces, los Nazca, ¿cuál es su historia? ¿Cómo encajan en el panorama más amplio de la cultura peruana antigua? ¿Están conectados con los incas o son completamente aparte? Quiero decir, los Paracas vinieron antes que los Nazca, y o sea, ¿qué pasa? Lo que es realmente increíble es cómo pudieron sobrevivir. Tras investigar mucho, descubrí que el saqueo moderno en el desierto de Ocucaje es por huesos de dinosaurio, no por artefactos. Ahí encontraron la ballena más grande del mundo. Y como esta gran ballena que parece tener manitas y pies pequeños, y entonces toda esa zona alguna vez fue, o sea, un océano, y entonces ¿Qué es esta ballena? ¿La buscamos? Sí. Paleontólogos en Perú hallaron un fósil de ballena caminante de 40 millones de años. Desierto de Ocucaje, sur de Perú. Es una ballena antigua que sigue bajando. Guau, o sea, esto es una locura. Guau. El ancestro de la ballena era un omnívoro peludo de 4 patas. Es una locura. Toda esta zona era océano hace 40-50 millones de años. Las ballenas murieron, luego el océano se secó y quedó desierto. después quedan preservadas ahí. Se me olvida el nombre del tipo, pero irónicamente no es la ballena de la que hablaba.
Pero lo que aprendí fue que hay saqueadores que van al desierto a buscar fósiles de dinosaurios. Eso lo acabo de aprender gracias a mi investigación. Eso está loco. Así que están encontrando estos restos antiguos, ya sabes, momificados de algo. Y dicen, oye, quita esto de aquí, estamos buscando esta ballena gigante. Supongo que eso es en lo que se ha convertido todo. Eso es increíble. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿existe un mercado para huesos de dinosaurio? Quiero decir, No tengo idea de cómo funciona todo eso. es una locura y muy gracioso que revisen historia humana de 5.000 años mientras ellos buscan cosas de hace 40 millones de años. Eso de la ballena es una locura. Y creo que los cárteles se han involucrado con algunas de estas cosas y como el saqueo. Sé que pasa en Centroamérica, pero ya sabes, ellos también buscan. También hay mucha minería en estas zonas. Perú es rico en metales preciosos, así que ya sabes. Los cárteles tienen sus manos metidas en muchos negocios diferentes aquí. Sí, Eso es una locura, ¿sabes? así que en cuanto a... Los Nazcos se refiere. Sí, eran brillantes para poder vivir en un paisaje tan difícil, sabes, hace millones y millones de años. Esto era un océano. Pero durante mucho tiempo en la historia reciente, remontándonos a la época en que ellos vivían ahí, no era fértil. Eran simplemente brillantes al poder acceder al manto freático subterráneo y mantenerse a sí mismos. Y entonces, y además como el terreno era tan hostil, realmente no fueron invadidos. No fue hasta la llegada de los Wari. Los Prakas, los Nazca y los Wari bajaron de las tierras altas. Y bueno, los Wari estuvieron justo antes de los Inca y básicamente crearon la base para los Inca. ¿Quiénes? O sea, cuando piensas en los caminos de los Inca, como los senderos para correr, que ya sabes, se decía míticamente que si el rey en Cusco quería un pescado en la mañana, podía pedirlo y para la tarde llegaba desde la costa. Tenían estos corredores con mensajes y puedes ver que es realmente impresionante. Puedes como seguir algunos de los caminos desde Cusco hasta allá arriba, ya sabes, a 8,000 pies en los Andes. Y tenían estos pequeños tombos, estos pequeños... Los tombos eran como centros de administración, pero también estaban a lo largo de estos caminos de corredores que tenían estos y puedes verlos. Por eso cuando lo haces, de hecho, dejo de verlos, de ver estos en Google Earth, porque hay demasiados. Estas pequeñas estructuras circulares, estas pequeñas estructuras cuadradas aisladas y al azar y eso es todo. No forman parte de un asentamiento ni nada por el estilo. Era un lugar donde los corredores podían descansar y continuar su viaje. ¡Wow! Entonces en realidad los Wari usaron esos caminos para correr y después los Inca los absorbieron. ¿Qué me puedes decir de la línea de tiempo en general? Los Paracas fueron, creo que fue como del 800 antes de Cristo hasta alrededor del 100 después de Cristo. Y luego los Nazca del 100 al 600 u 800 después de Cristo. Luego llegaron los Wari llegaron y los Incas solo estuvieron en el poder como 150 años tal vez. Y eso es porque ellos, o sea, eran como los romanos de Sudamérica, de verdad iban absorbiendo estas culturas en su imperio. Ellos lo hacían. Ya sabes, llegaban al pueblo que estaban conquistando y decían, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Básicamente tenemos, ya sabes, 20,000 personas marchando con nosotros. ¿Quieres formar parte de los incas, ya sabes, o vamos a conquistarte? Y la gente decía, claro, pero tenían que conservar cierto nivel de individualidad. Por eso los textiles que usaban eran increíblemente elaborados. Y cada pueblo tenía los suyos únicos. Cada tribu tenía un estilo único de vestimenta para recordar su identidad. La otra cuestión era que debías contribuir y pagar tu mita. Los incas realizaban un censo para saber en qué era buena la gente y asignarles trabajos según sus habilidades. Obtendremos esta parte y tú recibirás esa otra. Así que era esto. Brillante.
Después llegaron los españoles, ¿verdad? Los incas fueron prácticamente el último imperio antes de ellos, o al menos así lo veo yo. Por mi limitada investigación supe que su experiencia era claramente la construcción. Eran constructores fantásticos. Ni siquiera hoy podemos explicarlo bien. Por ejemplo, Machu Picchu es una hazaña milagrosa de ingeniería. Y también, casi como diplomacia y conquista, pero sin sangre, como lo describiste, tenían tantos recursos que pudieron entender el entorno en el que estaban con tanta precisión. Cultivaron a tal escala que su imperio era tan rico en recursos que podían decir, su gente morirá de hambre sin nosotros, así que hagamos un trato. Nos dan algo y nosotros evitamos que desaparezcan. Los protegeremos un poco de algunas de las tribus guerreras que vienen del norte y ustedes serán parte de los incas y seremos un mejor imperio. Y lo lograron en toda la región. Me refiero a que llegaron hasta Ecuador y después bajaron a Chile y Argentina. Me refiero a que el imperio Tihuantinsuyo era enorme. Me refiero a que, a diferencia de los aztecas, ellos parecían un clan guerrero brutal, capaz de conquistar mediante el derramamiento de sangre. Me refiero a que, al comparar el nivel de eso, absolutamente los aztecas eran mucho más notorios por eso. Estoy bastante seguro de que los incas tenían su propia evolución de rituales de sacrificio, ya sabes, es realmente interesante tratar de rastrear la evolución religiosa. Entonces, los incas, ya sabes, fue en 1532 cuando llegaron los conquistadores, algo así, y hace unos 500 años. También hay culturas en Perú muy antiguas como Jal, Huaca, Prieta. Ellos existían. No era una civilización, sino un asentamiento de cazadores-recolectores. Pero hace 12.800 años, ya sabes, están descubriendo que la gente empezaba a construir montículos en forma de pirámide. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, o sea, es algo interesante de intentar. Tratar de rastrear la historia y arqueología. Cada mes veo algo nuevo en las noticias sobre Perú y un descubrimiento. Hay un lugar llamado Chavín de Huántar y está estratégicamente ubicado entre los Andes y la costa. Y es cuando empiezas a ver esta iconografía religiosa, ves que está el obelisco Tello. Y durante mucho tiempo se pensó que este era el lugar donde nació, lo que se llamaba la madre de la civilización en Perú. Pero ahora están descubriendo. Se pensaba que este grupo influenció a los pueblos de la costa, que de alguna manera vino desde el Amazonas, luego cruzó los Andes y después bajó hacia la costa. Como esta iconografía religiosa, estas esculturas. Pero en realidad ahora han encontrado todas sus cosas en la costa. Y por eso está creando un cambio o va a crear un cambio de paradigma sobre dónde estaba realmente la civilización madre. Supongo que no es tan simple como la gente creía. Dicen que empieza aquí y se extiende, pero en realidad puede iniciar en la costa, ir al interior, volver a salir y regresar. Quiero decir, y quién sabe, en 10 años podría cambiar de nuevo. Sí. Exactamente, sí, eso es muy interesante. Y de nuevo, creo que tener cualquier tipo de entendimiento muy estricto y rígido de exactamente cuál es la historia probablemente va a perder algo de los matices de estos nuevos descubrimientos, ¿verdad? Entonces tengo curiosidad, ¿cuáles son algunos de los descubrimientos que has visto recientemente, incluso solo en las noticias, o cosas sobre las que has estado leyendo que te han interesado? Entonces ves esa cara en el medio, ¿verdad? Bien, esa es como la deidad con colmillos de la que habla el Dr. Barnhart y él está haciendo quiero decir, está brillantemente rastreando a esta deidad de aspecto colmilludo. Durante las distintas culturas y épocas en la historia de Sudamérica aparece un jaguar, casi como un jaguar. Y parte de la idea es, ya sabes, tiene que ver con la transformación chamánica en como una deidad felina tipo jaguar, los hombres jaguar como un ciervo extraño. Tal vez me equivoque, pero creo que fue cerca de la época de Cristo. Surge iconografía religiosa en Perú y luego aparece un lugar, Huaca de los Reyes.
Rey, sí, mira, eso en realidad es anterior. Y fui a ese sitio, no sabía de él, solo lo vi en Google Earth y parecía como un templo piramidal. Entonces, y cuando llegué ahí, está en los pilares del enchufe, pilares del pasado, 101 YouTube. Cuando fui ahí, lo tienen detrás de esas paredes de madera. Quiero decir, estas cosas son enormes. Sí, se ve enorme. Y este tipo junto a mí, ¿sabes? La cara mide casi 2,5 metros de diámetro, y eso es solo la cara. Quiero decir, ¿quién sabe cuánto más hay debajo de esto? Solo era la cara en los templos. Y para relacionarlo, esto en realidad es anterior al sitio de Chavín. Hallaron iconografía religiosa más cerca de la costa de Perú. Y eso ha estado en las noticias. Si buscas descubrimientos en el Valle de Saña, CANA, ahí lo tienes. Y esto se anunció apenas el año pasado. Templo ceremonial hallado bajo una duna en Perú de 5.000 años de antigüedad. Wow, eso significa que tiene iconografía más antigua que lo que tengan. No esperaban hallar la iconografía ahí. Wow, ¿esto es cerca de la costa? Esto está cerca de la costa, irónicamente muy próximo a la pirámide que visité. Si hubiera un lugar, si tuviera todo el dinero del mundo, si hubiera un lugar en el que realmente quisiera invertir mucho para excavar, es este sitio de Perulín, es el sitio con como 16 pirámides fueron construidas, talladas en la roca madre. Pero irónicamente está cerca de ese sitio del que acabamos de hablar en las noticias, ¿Verdad? así que me pregunto, ¿qué más hay ahí? Haz clic en otras diapositivas. Quiero ver la vista desde arriba para entender el alcance. Sí, es fascinante. Esto es lo que ves en Google Earth, ¿verdad? Este sitio en particular ha sido documentado por arqueólogos convencionales. Hace 50 años Walter Alba lo hizo. No supe esto hasta que lo publiqué en Instagram y no hallé medios modernos al respecto. Pensé que si iba a algún lugar sería este. Fueron 14 horas, un viaje de 14 horas, o sea, lo dividí, pero eran como 14 horas desde Lima. ¡Guau! O sea que solo para llegar a Lima todavía estás a 14 horas de esta conferencia. Oh, sí, sí, y además llegar ahí no es nada fácil, te lo digo. Entonces encontraste esto en Google Earth Yo encontré esto en Google Earth. y dijiste, ¿qué demonios es esto? No, alguien me mandó las coordenadas por Instagram, estuvo increíble y dije, tengo que ir y verlo. ¿Qué descubrió ese tipo aquí en los 70s? Así que hicieron un breve estudio arqueológico. Si avanzas a la siguiente diapositiva, eso es lo que yo llamo la pirámide principal. En ella hay una foto de 1970 donde hay una cámara, una habitación dentro de ahí tallada en la roca madre. Cuando fui 50 años después ya la habían cubierto y no pude ver dónde estuvo. Rellenado con tierra y arena, sí. E hicieron un estudio. Fecharon este sitio alrededor del año 1800, antes de la era común. Irónicamente, esa fue la fecha que encontraron. Solo se documentó una pieza de cerámica aquí. Yo pienso 1800 antes de la era común, cuando la cerámica surgía en la costa. Mira, en todos los sitios, si fuera una civilización cerámica, habría cerámica por todas partes, pero no es así. Por eso creo que es mucho más antigua. Interesante o saqueada. Supongo que no había muchos, tampoco lo sabía. Como vimos, no se llevan los jarrones, sino oro y similares. Quiero decir, no había muchos pozos de saqueo ahí. Había una sección, si pasas a la siguiente diapositiva, era extraño, o la que sigue. ¿Ves esos? Eso es lo que vi en Google Earth. Para mí son piedras. Había hoyos de saqueo detrás, así que si te deslizas a la derecha, así se ven en el suelo. Así es como estaban las pirámides que acabamos de ver estaban talladas en la roca madre. Irónicamente te paras ahí en esa pequeña abertura entre las dos y está orientada perfectamente hacia el este, interesante, 89 grados, así que esa es otra manera. Sabía que eran pirámides todas orientadas al norte o noreste, alineándose con el amanecer y el solsticio. ¡Guau!
Así que, si hay un lugar en el que apostaría mi dinero, ya sabes, para rastrear algunas cosas, sería en las 16 pirámides. ¿Quién no quiere explorar un sitio con 16 pirámides? ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora vemos que estas son las bases de las pirámides, como una losa grande rectangular o casi cuadrada. ¿La idea es que las pirámides se construyeron encima de eso y ahora ya no están? Bueno, no lo sé. En este estudio dicen que son pirámides en capas. La mayoría de ellas tienen 2 o 3 niveles. La idea es que tal vez fueron construidas agregando cosas encima. Así que es como una plaza, tal vez como un mercado o algo así. Ya sabes, creo que la sensación que tuve de nuevo, o sea, las sensaciones no son hechos, pero como que sentí, podría haber sido algún tipo de sitio ceremonial, y por eso no encontrabas restos de personas haciendo su vida cotidiana ahí, no encontrabas cerámica que hubiera sido cocinada, ya sabes, de alguna manera. Así que creo que era un sitio de peregrinación. Interesante. ¿Y cómo puede haber mucho más bajo tierra? Oh, sí, amigo, ahí estoy, yo soy. Debo haber señalado, podría estar equivocado en algunos, pero hasta ahora llevo 90 de 90. Hay cosas que puedes ver desde Google Earth y el drone donde solo ves los contornos. Así que también es cuestión de excavar ahí, aunque el suelo es muy duro, está justo ahí en la costa. Quiero decir, la erosión, eso es lo otro. La erosión en estas cosas realmente resalta mucho. Me parece súper antiguo. ¿Verdad? Más de 5.000 años. Creo que sí, creo que sí. ¿Puedes mostrar una foto de las pirámides de Giza antes de ser excavadas? Creo que sería útil, igual que ver Egipto antes de su excavación total. Cuando los británicos fueron ahí por primera vez, o cuando los británicos lo documentaron como en los 1800, es como, ya sabes, obviamente es monumental, se puede ver, pero incluso la esfinge estaba casi completamente cubierta. O sea, había mucho de eso. No se dan cuenta de todo lo que hay debajo. Ahora, incluso con LIDAR, se sugiere que hay cámaras y túneles enormes bajo las pirámides que se extienden por millas. Ya sabes, esto es lo que la gente ha especulado. ¿Quién puede decirlo? Eso plantea la pregunta. En lugares de Perú, ¿qué tanto hay bajo tierra y cuán profundo llega? Y por eso, ya sabes, con radar de penetración terrestre o cosas así, y nunca se usó radar de penetración terrestre en este sitio. En los 70 no lo usaron y nadie ha vuelto desde entonces. Incluso Walter Alba estuvo ahí, está documentado. Él dijo que siempre quiso regresar. Como dice la encuesta, probablemente es más antiguo. Vaya, ¿y podríamos mostrar algunas de las imágenes originales que tomó en los 70? Podrías intentarlo. Dijiste Walter Alba, Walter Alva. pero lo mostraste en tu video. Sí, lo encontré porque un arqueólogo me contactó por Instagram. Eso es muy padre por la comunidad que surgió de esto. Como que me estoy poniendo la piel de gallina ahora mismo. Fue inesperado y me llena por completo. Pero él me envió la tesis de alguien y leí la tesis y en las citas de la tesis estaba el sitio original y así lo rastreé. Si realmente vas a mi video hacia el final, ahí es donde puedes verlo. Ni recuerdo, estaba en español en una publicación alemana. Sí, de verdad. Muy difícil de encontrar. Así que puedes ver estos escalones y luego puedes ver esta enorme excavación, como una cámara. Tallada en la roca madre. Es un trabajo muy laborioso, especialmente con las herramientas de esa época. Tallar estos enormes agujeros pudo tomarles años. Estas escaleras son enormes y todo ahora está cubierto. Todo cubierto. Solo especulo dónde pudo estar esa cámara y esa es la otra cosa. Entonces eran de 1970, ¿no? Más o menos. Y nadie ha vuelto desde entonces. Ninguna excavación importante. Al menos no, ¿verdad? Y fuera de mis videos no hay medios modernos sobre eso, ¿verdad? ¿Sabes cuál? Esa es la otra cosa. Si la erosión, ya sabes, causa tanto o si ha sido cubierto de nuevo. Si no estamos documentando estas cosas, entonces van a quedar sin documentar y no sabremos lo que pudo haber sido. ¿Cuánto tardaste en hallar este lugar? Bueno, me lo enviaron. ¿Tuviste que manejar 14 horas y también caminar por las montañas para llegar aquí? Sí, esto fue así.
Parecía que había un camino más fácil para llegar, pero el río estaba desbordado y no pude cruzar. Le pregunté a los locales. Les dije que intentaba llegar y me respondieron que no podía. Eso ocurre seguido en esta zona, por lo que creo que eligieron un lugar estratégico para construirlo. Porque no es un lugar fácil de llegar. Incluso Walter Alba dice que no es un lugar fácil de llegar. Hace 6000 años el paisaje era distinto. Tal vez había un río que lo cruzaba. Los ríos actuales no existían. Sea la razón que sea, También se nota. Al hacer zoom en Google Earth también lo he pensado. Se puede ver que los tsunamis han afectado la costa de Perú por milenios. Han tenido grandes fenómenos como el Niño y desde el satélite se ven las cicatrices en la tierra. de los tsunamis específicamente. Sí, también iba a compartir esto. Es curioso, el desierto de Okukage antes era océano, lo comprobaron con pruebas. Partes del desierto de Okukai se inundaron masivamente por las inundaciones justo en la época de la teoría del impacto del joven Dryas, la inundación que derritió las capas de hielo de Norteamérica. Y solo partes de él, ya que otras zonas del desierto de Okugage no tuvieron inundación. Es raro, así que definitivamente había... Las regiones definitivamente fueron afectadas por algo hace 10.000 años o 10.000. Interesante, eso coincide con algún tipo de evento cataclísmico. Sí, sí. Eso señala a este periodo más joven y seco. Y por eso también creo que este sitio necesita ser estudiado, porque Huaca Prieta está justo en la costa de Perú, y ahora se ha comprobado que la gente fue responsable de construir eso justo antes de la inundación, y está construido de una manera similar. La roca madre está tallada para hacer una estructura, y luego le ponen una tapa de pirámide, así que es muy similar. ¿Qué puedes decirme de esta gran vasija de cerámica que hallaste? Sí, jamás había visto algo igual en mi vida, Mark. Entonces, ¿cómo la encontraste? ¿En qué sitio fue esto? Quiero decir, ¿cuál es toda la historia? Esto fue en la región de Nazcaeca y los videos del canal creo solo estaba caminando. Había enormes ruinas de adobe y usando Google Earth vi estructuras enterradas, por eso fui ahí. De hecho, estaba con mi prometida y... Estábamos caminando y vi este gran agujero en el suelo. Solo pensé que era como, esto es raro. Mientras me acerco, veo que es una sola pieza gigante de cerámica. O sea, no sabía qué pensar, o sea, solo... Es el mismo material cerámico hallado en la alfarería de Stream, en el sitio y en vasijas pequeñas. Y... Así que te decía antes, una de las cosas que me encanta de lo que está haciendo el canal es... Cuando hago expediciones, regreso y grabo videos. Investigo mucho para crear una narrativa y comprender lo que desconozco. Y lo que he descubierto a través de esto es que no hay nada documentado de esta magnitud en Sudamérica. Este es más grande que todo lo registrado actualmente. Las vasijas de cerámica más grandes como estas se encontraron en Brasil, en la otra costa. Es la cultura majaro, la cultura majarajo en Brasil, en el lado atlántico. Pero esas medían como 1,20 m. Mido 1,80 m, solo estoy estimando, como 1,80 m de ancho. Esta cosa es enorme, sí. Es masiva, es una sola pieza sólida de cerámica. Y el reto con esto es que para hacer cerámica, obviamente necesitas arcilla, necesitas formar la arcilla y luego necesitas cocerla. Normalmente, con piezas pequeñas de cerámica, usas un horno, que es básicamente un pequeño horno calentado con fuego abierto. Eso solidifica las piezas de arcilla que después se vuelven un jarrón o cerámica. Ahora, una cerámica de este tamaño. Necesitas tener un horno que sea al menos de este tamaño o algún tipo de método de cocción, lo cual parece que en la región es difícil de conseguir. Y si esto es, ya sabes, si hicieron muchos de estos, probablemente encontrarías un par más. Así, en mi investigación, irónicamente hubo un lugar donde sí encontré cosas de este tamaño. Irónicamente era de más o menos la misma época en la que
Este sitio estaba habitado, pero era en Roma. Los romanos, el doleum y el doleum eran estos enormes y masivos recipientes de cerámica que son lo suficientemente grandes como para que quepa una persona dentro y se usaban, puedes verlos ahora. Normalmente se usaban, ya sabes, para almacenamiento o fermentación, ya sabes, para vino y cosas así. Sí, estas cosas son enormes, absolutamente enormes. En la antigua Roma se enterraban bajo tierra para almacenar y fermentar, pero nunca estaban aislados. Siempre hay de 6 a 12 de estas cosas juntas. Así que supongo que no estoy diciendo necesariamente que lo hubiera, pero ya sabes, quién sabe, amigo, quién sabe. No afirmo que haya conexión, pero podría existir. Lo que creo con certeza es que probablemente hay más de estas cosas allá afuera, enterradas en el desierto. En esa misma región, Donde encuentras una, especialmente en Roma, encuentras varias. ¿Por qué sería diferente? Si alguien fermenta cosas o almacena grano, sería raro tener solo uno para almacenar, ¿sabes? Lo ideal sería tener varios silos juntos para fermentar todo al mismo tiempo y en un solo lugar, no en distintos sitios. y también tiene sentido, ¿no? O sea, estando en esa región, es tan árida que tal vez estén almacenando agua o algo así. Aunque los que están en la cultura Mahayaro, esas bases funerarias contenían restos humanos, por lo que pudo haber una momia ahí. ¿Verdad? O tal vez fue algo para fermentar que otra cultura encontró y luego usó en funerales o algo similar. Eso es realmente interesante. Ahora, necesito preguntarte. Algunas personas en YouTube señalaron esto, dijeron, ¿por qué saltaste dentro de eso? Al reflexionar y con todo En el video no se muestra que tomé medidas extremas para asegurar su integridad estructural. Como tú hay, no sé, casi al menos un pie y medio de arena ahí, así que está sólido. Sé que algunos decían, pero si rompiste por algún lado y eso era imposible. Pero, sabes, siendo honesto, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo reconsideraría. Quiero decir, ¿No se rompió al saltar? No, para nada. En el video dices, está bien. ¿Y qué hay adentro? Parece que hay escombros. sí, irónicamente, esos estaban ahí cuando manejábamos por allá. Primero estás en asfalto, luego en caminos de tierra y luego en estos pequeños, no sé, solo caminos sin pavimentar. Y tienen barreras a lo largo del camino. De hecho, esa cosa azul es una de las barreras de ahí. No sé. No estaba muy lejos de ese camino de tierra. Quizá entraste por el viento u otra razón. No lo sé. La verdad creo que la gente solo estaba destrozando cosas porque había grafitis por todo el sitio. La gente tallaba o ponía sus nombres en el adobe. Así que creo que simplemente fue imprudente. Interesante, o sea, es algo fascinante. Una de las ideas de las que hablábamos antes era si es posible cocer esto sin tener un horno. Podrías cavar un hoyo, cubrirlo de arcilla y cocerlo con fuego para solidificarla. Así podrías usarlo para almacenar grano, agua o algo similar. Pensando en eso, sí, solo pensándolo ahora, supongo que sí podrías tú, probablemente podrías hacer eso. Tienes que quitar la arena para hacer la estructura de arcilla y luego cubrirla de nuevo. Así que sí es posible. Sería fascinante y me daría curiosidad ver si hay más. Aquí sería ideal usar LIDAR, ¿no? Sí, o radar de penetración terrestre o algo así. Ahora mismo, Tengo curiosidad, ¿cuál es como tu santo grial? ¿Hay algo en particular que digas, oh, sería un logro increíble encontrar algo así? irónicamente lo más arduo, el lugar al que llegué, ese donde escalé esas montañas así, fue algo irresponsable estar ahí solo y de verdad, literalmente, escalar una montaña. Era más inclinado que un ángulo de 45 grados. Trabajé tanto para llegar a este lugar y al llegar no vi nada. ¡Guau! Desde el dron veías los cimientos, pero al llegar mis expectativas se vinieron abajo. Después de eso, el viaje fue increíble. Quiero decir, tengo que decir esto. Este artefacto fue uno de los...
completamente inesperado y creo que podría ser bastante significativo. El sitio de la pirámide, solo ver las pirámides desde Google Earth. Lo más emocionante fue el templo no documentado. Incluso hice una transmisión en vivo. Luego, en el auto, casi lloraba pensando, lo logré, encontré a todos y hallé un templo. Ese es el que tiene la plaza circular que está a solo un par de valles de coral y debe haber sido parte de su civilización. ¡Guau! Es increíble. ¿Cómo entraste en esto? ¿Cómo pasas de ser solo un tipo? Viviendo cerca de DC y luego viajando a Perú para recorrer ruinas antiguas, ¿cómo ocurre eso? Bueno, mi madre es peruana, así que cuando era niño siempre íbamos a pasar tiempo con mi maya, Lita y mis diantios. Y mi papá era estadounidense y él simplemente se enamoró de Perú, ¿sabes? Se enamoró de mi mamá y se enamoró de Perú. Así que al crecer siempre íbamos, o sea, Dios. Conducir en algunos lugares de los Andes era aterrador por las caídas verticales de miles de pies. Pero mi papá era aventurero y le encantaba hacer esas cosas, así que íbamos a todos estos sitios arqueológicos. Y recuerdo que hubo un momento, de hecho, si vas a la segunda diapositiva, creo que hay un video casero mío en Machu Picchu cuando tenía como 10 años. Wow, y entonces en ese tiempo, tú no, ¿verdad? No tenías que elegir un circuito, tenías libertad total en el lugar. Teníamos un grupo turístico, pero nunca fui de esos grupos. Así que me separé un poco e hice lo mío. Y encontré una pequeña cueva en Machu Picchu. Y había algo brillante en la pared y pensé, ¿qué es esto? Así que empecé a escarbar en la pared y eran conchas marinas. Estás a 8000 pies de altura. Yo decía, ¿cómo es posible que en la pared ese soy yo en ese viejo video casero mostrando a mi papá, mira, y eso? Él me lo dijo. Sabes, el ambiente solía ser muy diferente y aprendía sobre rutas comerciales, catástrofes globales y cosas así, y eso simplemente alimentó las siguientes décadas de investigación, investigación independiente y el explorar sitios por mi cuenta realmente comenzó el año pasado. O sea, siento que esto es increíble que tú y yo estemos hablando. Es, ya sabes, la gente que he conocido hasta ahora. El canal nació hace poco más de un año, ¿sabes? Me siento afortunado por su crecimiento y tengo curiosidad por ver hasta dónde llegará. ¿Qué hacías antes de esto? Soy editor de video, bueno, un editor de video desempleado. Y de hecho eso fue lo que me llevó a esto. Uno de mis contratos terminó el día después de Navidad. Estaba aburrido porque ya habíamos abierto los regalos y convivido con la familia. Entré a Google Earth y pensé, ¿hay sitios arqueológicos cerca? Y encontré un par, pero al explorar el valle en Google Earth vi uno sin etiqueta y pensé, ¿qué es? ¿Será un sitio arqueológico? Manejé hora y media y hallé un sitio arqueológico documentado. Al día siguiente repetí, así que van 2 de 2. Regresé a Estados Unidos y pensé, esto es interesante, ¿qué tan bueno soy en esto? Así que empecé a usar mucho Google Earth mientras buscaba trabajo y empecé a publicar sobre eso. Y tuvo bastante recepción y había mucha gente que era escéptica. Cuando terminó ese trabajo por contrato, dije, ¿sabes qué? Me voy, simplemente me voy. Y gasté mis ahorros haciéndolo. Así nació Pilares del Pasado. En serio, fue como un salto de fe, ya sabes, ¿no? Simplemente construyéndolo y viendo qué pasa. En la última expedición, en 23 días, visité 90 sitios, todos arqueológicos. Así que las estadísticas son buenas. Sin embargo, diré que la mayoría de los sitios a los que fui, la mayoría de ellos sí tenían designaciones del Ministerio de Cultura. Y eso es realmente porque entre 1900 y 1950 los arqueólogos eran como cazadores de tesoros y solo iban de arriba abajo por la costa buscando cosas y en los Andes. Y cuando no encontraban nada o encontraban lo que buscaban, simplemente se iban al siguiente sitio. Pero documentalo.
Así que la mayoría de estos sitios tienen un pequeño pilar que dice, ya sabes, es este nombre. Esa fue la última vez que los excavaron o exploraron, y así siguen. Han estado ahí por décadas sin ser investigados a fondo y solo los han dejado así. Varios sitios revisados por arqueólogos resultaron ser muy significativos. ¿Y cuándo es tu próxima expedición? Estoy planeando para finales de este año. ¿Qué lugares planeas visitar? ¿Qué te emociona más? Creo que la región del lago Titicaca es la que... Trabajo con Graham Langdon de Archaic Lens. Nos conocimos en la cumbre cósmica, lo cual fue una bendición. Vi tu canal, vi la cumbre cósmica, vi todos estos lugares que, ya sabes, hace un año y medio pensaba, solo quiero ser parte de la comunidad en este mundo. Y en un año ya está sucediendo. ¿Sabes a qué me refiero? Me siento bendecido, hermano. Quiero decir, eso es increíble. Estoy emocionado de ver lo que descubres al final de este año y estoy seguro de que también el próximo año vas a estar publicando esos videos y realmente mostrando todo lo que has encontrado, y la gente también puede verte en Instagram. Haces transmisiones en vivo en muchos de estos lugares, actualizas a la gente en tiempo real con lo que está pasando y publicas cosas en Instagram mientras suceden. Entonces, al seguirte en YouTube, puedes ver más o menos el producto final de lo que descubriste, pero en Instagram realmente puedes ver lo que está pasando en ese momento. Como, oigan amigos, aquí estoy, ¿alguien sabe cómo llegar a este lugar? ¿Alguien sabe qué es este sitio? ¿Hay algún restaurante por aquí? Así, se siente como si estuvieras en el viaje, así que creo que está muy padre. Te lo agradezco, hermano, sí. Me emociona ver lo que encuentras. Creo que, como dije, esperamos hacer un viaje en auto desde el lago Titicaca hasta Cusco. Y ya sabes, tratando de contactar a muchas de las personas que conocí en algunas de mis expediciones que están allá afuera haciendo cosas como esta. Y ya sabes, realmente quiero hacer un gran esfuerzo por hablar con los pueblos indígenas que están en estas regiones y ver qué saben, ver hasta dónde pueden, quizá guiarme. Eso era, quiero ser más intencional con eso en esta próxima expedición. Increíble, hermano. Estoy emocionado de seguirte. Tu canal es genial. Estará en la descripción junto con tu Instagram. Gracias por venir, Raúl. Cuando regreses de tu expedición, espero sentarme contigo y repasar lo que encontraste. Me encantaría, hermano, me encantaría. Gracias por invitarme. Mark, por supuesto, hermano. Eres el mejor. Muchas gracias.